Si f de x igual dado la función, queremos encontrar la función derivada o f' de x y luego encontrar f' de 1. Aviso como la función se da como un producto de dos funciones. Así que si queremos encontrar la función derivada en este formulario, debemos aplicar la regla de diferenciación del producto dada a continuación, donde está el derivado de la función fx función g es igual a fxg' más gxf', o podemos decir la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función. X el derivado de la primera función. Por supuesto, la otra opción sería encontrar este producto primero, y luego encontrar la función derivada utilizando la regla de potencia básica. El propósito principal es presentar la regla del producto, así que vamos a seguir adelante, y aplicar la regla del producto para encontrar nuestro derivado. Pero hacia el final del video, también mostraremos que si multiplicamos esto y entonces encontramos el derivado, el resultado sería el mismo. Así que utilizamos nuestra fórmula dada a continuación, dejamos que la primera función sea la función phi y la segunda función sea la función g y ahora, estableceremos la regla del producto. Así que f' de x será igual a fxg' o la primera función x el derivado de la segunda función más gxf'. ¿Cuál debe ser la segunda función x el derivado de la primera función? Ahora, encontraremos el derivado aquí y aquí, luego encuentre los productos y luego simplificar. Así que la prima de x será igual a. De nuevo, la primera función x el derivado de 3x cuadrado, 2. Para encontrar el derivado de 3x cuadrado, vamos a multiplicar por 2, que nos daría 6, sustrato 1 del exponente, que sería x al primero que es x, un derivado de 2 que sería 0, por lo que nuestro derivado es solo 6x. Entonces tendremos más 3x cuadrados menos 2x el derivado de x cuadrado, 5x más 8. El derivado de x cuadrado sería 2x, el derivado de 5x, que solo sería 5 y el derivado de 8 sería 0, así que nuestro derivado es 2x, 5. Ahora, encontraremos estos productos. Aquí tenemos 3 productos, 1, 2, 3, y aquí tendremos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Así tenemos f' de x igual 6x al tercero, 30x cuadrado más 48x. Ahora para este producto, tendremos más 6x al 3 grados, 15x cuadrado, 4x y luego finalmente 10. Ahora, iremos adelante y combinar como términos. Hay 2x terceros términos, hay 2x términos cuadrados y también hay 2x términos. So f' of x es igual a 12x al 3 grados, luego tenemos 45x cuadrados, luego tenemos más 44x más 10. Así que esta es nuestra función derivada. Para encontrar f' de 1 que sería la pendiente de la línea tangente en x igual 1, sustituiremos 1 por x en nuestra función derivada. Así tenemos 12,45. Esto es menos 33 más 44, eso es 11 más 10. Así tenemos un prime de 1 es a Siemens igual a 21, lo que de nuevo sería la pendiente de la línea tangente cuando x igual 1. Así que vamos adelante y miremos un gráfico. El gráfico azul es el gráfico de la función original. Cuando x igual 1, estaremos en este punto aquí en la función. La línea roja sería la línea tangente. Aviso cómo se escala el y-axis en 5 segundos, por lo que la pendiente de esta línea tangente roja parece ser 21, que verifica que nuestro trabajo es correcto.
Ahora, antes de que vamos, quiero volver y mostrar cómo si podríamos encontrar el derivado al encontrar primero este producto, el derivado sería el mismo como encontramos usando la regla del producto. Ya he resuelto esto, pero quiero mostrarlo. Otra vez si fuéramos comenzar con la función original y multiplicar esto, tendríamos un total de 6 productos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que nos darían estos términos aquí. Y si combinamos como términos, nos daría esta función. Esto es lo mismo que la función original, pero hemos ampliado el producto. Y ahora si aplicamos ese producto regla para encontrar el derivado de la función en este formulario, aviso como la función derivada es todavía la misma. Tenemos f' of x igual 12x cubed, 45x squared más 44x más 10. Pero de nuevo, la idea principal para este video fue mostrar cómo usar la regla del producto. Espero que hayas encontrado esto útil.